Orum y porosis. En esta tarde voy a hablar acerca del endurecimiento del corazón, cómo es que los seres humanos sufrimos el endurecimiento del corazón no por los propios pecados solamente, sino por todo aquello que se produce a nivel tecnológico. Hay dos palabras griegas, que de paso el griego pertenece a todo el Nuevo Testamento y no le pertenece a Satanás, sino que a todo el Nuevo Testamento. Lamentablemente es mencionado en griego, en el idioma griego, pero no pertenece a la lengua oficial del Nuevo Testamento. Porón y porosis son palabras contravencionales, semipeligrosas en el contexto del Nuevo Testamento, donde se puede verificar que es un estatus en el cual hay que evitar y ayudar a que no se llegue a el endurecimiento del corazón. Porón, el verbo, y porosis, sustantivo, son dos palabras usadas en el Nuevo Testamento para expresar la idea de lo que se llama en la Biblia endurecimiento del corazón de los hombres. Los dos vocablos son interesantes, no solo por la historia que tienen estas dos palabras, sino también por todo lo que significa en el significado a lo largo del Nuevo Testamento, pero principalmente en el contexto tecnológico contemporáneo. A espaldas de ambas palabras está el término poros. Poros se usa una variedad de sentidos. Básicamente significa una clase de piedra que había un hombre llamado Teofrastros que describe como el mármol de Paros en color y textura, pero más ligera. Aristóteles aplicó la palabra a la estaláctita. En los papiros poros se usa respecto a la clase de piedra que se utiliza para poner los cimientos de un edificio. O sea que poros tiene que ver con estructura natural, con material natural, que la tierra y los recursos tienen aquí en cada uno de los países, políticos o no, con nombres o no, y que hacen de que el material sea identificado como un material natural. Por eso los edificios que son construidos arquitectónicamente son puestos los poros en diferentes lugares para un uso técnico constructivo. Médicamente estos vocablos tienen ciertos usos específicos, científicos. Por ejemplo, poros significa esa piedra y yesosa que se forma en las articulaciones y paraliza la acción. Porosis alude al proceso de formación de un callo en la yuntura de los huesos que se han unido tras haberse fracturado. Pueden ver en la Tercera Guerra principalmente, más de una vez he sido atacado y mostraban este callo. Y tuve que sacar una foto una vez donde mostraba el callo y no entendía por qué querían que vean el callo. Resulta ser que porosis no se refiere a las durezas de la piel, como por ejemplo la que se forman en las manos a causa de cavar o de trabajar, inclusive de escribir. La palabra griega de esta clase de dureza es tule, T-U-L-E, que no figura en el Nuevo Testamento. Quiere decir lamentablemente que Arabia Saudita, desde allí, de letras AR, tuvieron específicamente una estrategia, entendiendo de que Argentina significa Satanás, Satanás significa Argentina, y cada vez más van reconociendo de a poco y lentamente los contravencionales que tienen tal especie de que no pueden seguir llamándose así. Pero acá vemos un ejemplo específico de que hubo poderes que pensaron
en poner el tul, que prepensaron ponerlo en la final, que idearon un tul, que esperaron el momento de hacerme recordar el dicho de Satanás en el cual sufren todos los que nacieron en este territorio. ¿Qué tul? No está en el Nuevo Testamento. Repudio aquella acción. Han visto en el mural que he puesto una foto de Lionel Messi donde él está con una remera negra que simplemente significa los enemigos que cada hombre tiene, los demonios. Los demonios son enemigos de los hombres. Y él entendió eso, me lo comunicó, yo lo puse antes de que él pueda ver esa foto, no sabía ni que tenía esa foto, me comunicó, me dijo, no sé dónde está la remera, no encuentro la remera. Esa remera, esa foto es un símbolo de que los demonios son nuestros enemigos, acá en América, no sé si en Europa, ojalá que también. No estoy a favor del endurecimiento del corazón de ningún hombre en el planeta. Los hombres nacen para ser tiernos, amables, justos, bondadosos, no para tener que recordarles que se llevaron todos esos sentimientos y que hay otros que quieren serlo. Lamento muchísimo que haya jueces, según la Cámara de Representantes y las últimas noticias, de que serán eliminados por alta traición al endurecimiento del corazón. Las palabras United States of America significan unidos naturalmente en el amén, en el principio de lo mejor, no en el principio del fraude. Pero decidieron endurecer los corazones, bloquearon al príncipe y bajo la excusa de que está bajo territorio argentino, letra de Satanás, es que decidieron endurecer el corazón. Se pusieron el tubo. No llegaron a ponerse la remera. Y esto es reflexionar. Porosis es el durísimo y sumamente difícil de estirpar. Es el callo lo que fractura. En todos los casos es fácil apreciar que básicamente la palabra expresa la idea de dureza impenetrable, como la dureza de los huesos, incluso la dureza del mármol. Hay que saber cuándo y a qué y por qué. Y lamentablemente hay jueces en Estados Unidos que no supieron entender. La autoridad de impresión cada vez es mayor, la pérdida y el endurecimiento aplicado al corazón de los seres humanos no tiene lugar alguno en la justicia. Se torna como el mármol, y el mármol es natural. El mármol es piedra, algo que hizo el propio Padre y la Trinidad, con propósito de que el hombre construya sus casas seguras, no que ande buscando chapas de ratas en el aire. Las palabras pues siguen dos líneas de significado. Son usadas respecto a la pérdida de la facultad de sentir. Las cárceles que intentan reprogramar señales quieren que se tenga la pérdida de la facultad de sentir. No solamente en todos los libres, en los países, sino también en aquellos que lamentablemente tienen prisión domiciliaria. No hay derecho alguno para que ni los presos que están en las penitenciarías, los presos que están en prisión domiciliaria o los libres, como así me llaman, padre de la libertad, se tenga facultad para que se pierda el sentido. No hay autoridad alguna. Ha tenido cuenta que Dionisio de Heracle, que eran filósofos semi-traición, que de tanto comer engordó excesivamente y comenzó a tener excesos de letargo, que es lo que intentan lograr conmigo. Sus médicos solamente podían hacerle reaccionar y ponerle en pie en base a pincharles con largas agujas, pero aún así ciertas partes de su cuerpo habían quedado totalmente insensibles. Por eso que pueden ver en una cuenta que dice gusta aguja. Me ponen en bolsa de los filósofos y no entienden que es teología, ciencia, estudio, entendimiento, investigación.
Peporomene es el participio perfecto pasivo del verbo porom. Las palabras ahora están definitivamente relacionadas con la pérdida de la sensibilidad, algo que no podemos llegar ningún ser humano kadosh, ningún humanoide, ningún hebraico. Estos vocablos están asociados a la idea de ceguera y a la impotencia de ver. Quiere decir que llega al corazón a un endurecimiento, se asimila al mármol de tanta dureza, que es un corazón natural, pero que no cede a. Siento muchísimo la situación de los jueces que serán destituidos, que serán puestos aparte, según algunas voces, eliminados, lo decide la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Siento muchísimo la decisión de la República de California. Tengo entendido que Canadá, semiacefálicos siguen avanzando sobre California con propósitos de gobernar toda esa república, que se mantienen duros de corazón diciendo fueron guerras y estamos decididos a robarte, y endurecen el corazón, y lamentablemente Canadá como autoridad del norte tiene que proseguir hacia esos lugares. La palabra porón es la única del grupo que aparece en la Septuaginta, según Job, el capítulo 17 y el versículo 7, que dice: mis ojos se oscurecieron de desabrimiento. Cuando el corazón se vuelve tan negro, tan oscuro, donde no solamente por permitir estar en lugares donde un teólogo no tiene que estar, sino por ser firmes en la decisión de querer robar, de querer evadir, de querer aislar, de querer torturar, de querer negar, pecados capitales que tienen que ver con un corazón que se va volviendo duro, 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 duro. Y no es posible ni siquiera sentir el recuerdo del amor, porque se vuelve un desabrimiento, es algo como que se abre y queda oscuro, y que vuelve el corazón y queda oscuro. Insto a ayudar a mantener la ternura en todos los seres humanos que haya en América y en otros lugares del mundo, con propósitos de que los demonios no lleguen a la situación de porón y porosis, que es el endurecimiento del corazón. Decían algunas mujeres: nosotras podemos hacer todo lo posible para subsistir y sobrevivir, pero hay algo que no podemos: vivir sin amor, vivir sin ternura, vivir sin cariño. No podemos permitir el endurecimiento del corazón en las vivientes, en las humanas e inclusive en las contravencionales, que necesitan referentes, no electricidad ajena, necesitan referentes, necesitan flores, no para verlas, para que se sientan en el aire. Y de esa manera entender que existe en el planeta la ternura, el amor, el cordero, no la imagen de Cani, que se parece a un cordero. Y Satanás siempre dice: es un cordero. No, no es un cordero. Es una perra. No es un cordero. No podemos dejar que Satanás endurezca el corazón por perricismo. Necesitamos mantener constantemente la ternura del corazón para no endurecernos. Así pues, podamos decir que estas palabras están respaldadas por tres ideas: dureza, pérdida de facultad y ceguera. Teniendo en mente este trasfondo, el Nuevo Testamento, donde porum y porosis aparecen juntas 8 veces, describen una condición mental de un hombre que no puede entender la lección que los tiempos están queriendo darles. O sea que, aplicado a estos jueces allí, que están en momentos totalmente críticos, son hombres que no aprendieron la lección de que con los extraterrestres no se jode, que con quien llega a ser no letras Satanás, no lo es. Y a partir de allí hay que hacer, cumplir, defender e ir, no como Argentina,
6 millones para festejar. Los jugadores vinieron todos acá, de repente tuve los 23 como si fueran niños de primer grado, temblando. No estábamos preparados para esto. Marcos, el capítulo 6, el versículo 52, dice: los discípulos se asombraron de que Jesús andara sobre las aguas, porque aún no habían visto el significado de los milagros de los panes y los peces, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Peporómene. Y cuando estaban atravesando el lago, se mostraban preocupados porque habían olvidado llevar pan con ellos. Este episodio sigue en Marcos la alimentación de los 4000 en el libro de Santiago. Jesús le preguntó por qué les preocupaba tanto no tener pan. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, dice Peporémene en Marcos, el capítulo 8, el versículo 17. Jueces, hombres, discípulos, apóstoles, reyes, príncipes, siempre con problemas de pobreza, donde siempre lo básico, lo poquible, y una cosa es una cuenta DNI para un universitario, para un empleado, para una clase media mínima, y otra cosa es tener que estar luchando contra aquellos que quieren robarse mega dineros, con propósitos de que uno solamente piense constantemente cuánto está el kilo de pan, por qué aumentó el tomate, cuán cara está la lechuga. Tengo que ir hasta allá a comprar la leche que vale 30 pesos menos. Aquí la palabra describe la ciega insensibilidad que no aprenden la lección. A veces decidimos que ciertas cosas nos causan impresión en el ánimo de una persona, pero hubo algunos pensadores que estaban convencidos de lo contrario, pues para ellos era como si las palabras, las opiniones y las ideas chocaran contra una especie de blanda y cerosa sustancia de la mente, dejando en ella una impresión. Y esto lo creían literalmente. Cuando parece que va y viene ciertas palabras y dice solamente creo en eso. No se puede creer solamente en eso. Hay un corazón y el corazón debe mantenerse blando. Pero si la mente se endurece, evidentemente de tal impresión se deja de producir. La palabra describe una condición desdeñadora. Se refiere al hombre que está tan sumido en su pequeño mundo que no le afecta nada que provenga de otro. Describe al hombre cuya mente se ha cerrado de todas las ideas, que no sean las propias. El hombre sobre el que resbalan las enseñanzas de los tiempos. Es alguien, el famoso hombre lai, que cada hombre quiere sacarse de encima y no ser. Pero parece que es rudo, parece que juega de dos, parece que es el arquero imbatible. Y no, es necesario tener letras de arqueros humanos, vivientes, no electrocutados, no dobles, no satanes. No son arqueros satanes. Nunca lo fueron, no lo serán. Son de corazón endurecido, son de patear la cabeza. No son. Porón y Porosis describe la condición mental del hombre, que se ha incapacitado para ver lo que significa eso de palabras de Dios dirigida a él. Como esa parte de la película de Independent, donde la negrilla dice, soy atea y se cree muy superior. Pablo dice a los judíos que su mente se embotan cuando leen la palabra de Dios, según 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 14. Un hombre puede perder cualquier facultad si deja de usarla. Ese tal Darwin se lamentaba de haber perdido la facultad de apreciar la música y la poesía por haber dedicado todo su tiempo a la biología, y también decía que podía volver a vivir y que mantendría activa esa facultad, pero lentamente su corazón se fue haciendo endurecido. No fue leal a la biología. Si un hombre confiere demasiada autoridad a sus ideas durante demasiado tiempo, llegará un momento en que será incapaz de aceptar las ideas de Dios, que quiere decir la revelación, la inspiración, la palabra justa y correcta. Estas palabras describen la actitud que tenían algunos hebreos que se decían judíos hacia Dios.
A pesar de los milagros de Jesús, los judíos no creían en él porque Dios cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, según Juan, el capítulo 12 y el versículo 40. Porón y porousis son las palabras que Pablo usa dos veces para explicar lo que había estado sucediendo con Israel a través de la historia, según Romanos, el capítulo 11, el versículo 7 y 25. Estos dos vocablos describen al hombre que se obstina en seguir su propio camino, que es sordo para los requerimientos de Dios, porque se rige por el Dios que se ha inventado, porque piensa que lo sabe todo o que es superior a Dios. La inmoralidad de los gentiles se debía a que tenía el entendimiento entenebrecido por la porosis de su corazón, según Efesios el capítulo 4 y el versículo 18. La idea es que han prescindido tanto tiempo de la conciencia que al final ésta ha cesado en su función, se ha petrificado, se ha encallecido tanto que ha perdido toda insensibilidad. No hubo un día y no hay un momento en que no me imagine estar compartiendo momentos con mis hijas, tener una mujer, charlar con ella, hablar con otras personas. Guerras, guerras, guerras. 8 guerras a teólogo. 5 de la mañana hoy. Desde las 5:15 reporteando aviones que no terminan de llegar. Aparecidos. Llenos de HIV. Invito a no endurecer los corazones. Y endurecer contra quien hay que endurecer. No pueden estar. No pueden venir. No pueden aparecer. Cuando en la sinagoga Jesús estaba a punto de sanar al hombre que tenía una mano seca, al ver las frías miradas de los ortodoxos por la obra que iba a hacer en los días de reposo, se entristeció por la dureza, ese porosis de su corazón en Marcos, el capítulo 3 y el versículo 5. En este suceso descubrimos primero que los que miraban a Jesús con encono habían identificado durante tanto tiempo la religión con las reglas y las regulaciones que no podían reconocer la auténtica religión, y segundo, que tenían una religión tan legalista que habían olvidado la simpatía y la compasión humana. Por haber estado siguiendo su camino, no el de Dios, durante tanto tiempo, habían perdido a la vez la sensibilidad para percibir las apelaciones de Dios y las demandas de la necesidad humana. Siempre que el hombre pone sus ideas en lugar de corresponderle a Dios, siempre que sigue tercamente sus propios métodos, está en el camino de caer en la condición que se caracteriza por un corazón petrificado, una conciencia insensible y unos ojos ciegos, en los cuales, gracias a todo lo que se ha vivido, porque de la desgracia se puede aprender, hubo un momento donde el Padre participó en lo natural. Y cuando digo el Padre me estoy refiriendo al Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra y todo lo que en él hay. No en las intenciones de Corina que siempre ponen de escudo a Raúl Alberto, 70 años sufriendo al frente de uno de los búnkeres más letales del mundo. Insto a no endurecer los corazones. Siento muchísimo que la Cámara de Representantes y todo el Congreso de los Estados Unidos hayan tenido que tomar decisiones drásticas para todos aquellos que dicen ejercer la justicia, pero que en el fondo, convencionalmente y a nivel informático, aparecen con esa risa de Clarín. Y lamentablemente, las Fuerzas Armadas y los seres humanos leales a la tierra deben decir no más endurecimiento a los hombres.